buenos días. ¿Cómo estamos? No Buenos me lo días. van a creer, pero estamos aquí en la oficina, en el Hospital Infantil de México, Eduardo Barragán y yo. Sí. Y bueno, entrando en materia, le quisimos llamar a este primer live, el de alimentación complementaria y nutrición. Y neurodesarrollo, perdóname. Sí. O sea, no tiene nada que estar haciendo Barragán acá. Pero, y les voy a platicar un poquito el contexto de dónde empezó a salir esa idea, porque hace como 2 años ya, ¿no? Que estábamos en Acapulco, después del Congreso de las Jornadas, y estaba Maite, que ahorita ya tiene 3 años, tiene 1 año y feria, comiendo, pero así con las manos, y decía, ay, no, decía la doctora Graciela, salúdanos, doctora Graciela, es que qué bárbara, come horrible, deberían de cobrarnos, solamente por su tiradero, deberían de cobrarnos extra el buffet. Y decía Barragán, no, déjala, ve nada más qué bonito cómo se están integrando todos sus sensores, toda su sensibilidad, la capacidad de utilización de la comida, de lo que significa. Y no es solamente el contenido nutrimental, son muchos otros componentes. Y eso lo pusimos así como si fuera una batalla entre uno y otro servicio. Pero creo que aquí la parte en la que... No, es que te voy a decir una cosa, si es una batalla, porque entonces cuando tú tienes... Yo quisiera dividir la plática en 2 segmentos, ¿no? El primer segmento es el cómo alimentar a tu bebé, a tu hijo, los primeros años de vida, que no tiene ningún problema. Y después el tema sensorial es muy importante, sobre todo en algunas patologías neurológicas, porque hoy el tema sensorial está en todo, ¿no? Todos tienen desórdenes sensoriales, ¿no? Que se ha asociado mucho, sobre todo a pacientes dentro del espectro autista, exacto, pero también en otros fenómenos del neurodesarrollo, y hay muchas mamás que están muy interesadas en saber, bueno, sí, doctor, usted quiere que yo le dé ácidos grasos omega 3, pero tengo un gran problema porque mi hijo no los tolera, no come. No se los pueden ni meter a la boca. Entonces, exacto. ¿Qué hacemos, no? Entonces, sí. Y una realidad que, por lo menos que estamos viviendo, es que, por ejemplo, cada vez el seno materno es más corto, ¿no? El periodo donde están bajo seno materno, y el inicio de la alimentación complementaria es muy interesante, y ahora ya me he encontrado con algunas tendencias donde le dicen, pues déjale ahí el pedazo de comida, ¿no? Y que agarre la carne el chavito y empiece aunque no tenga dientes, ¿no? O sea, no tenga dientes. Que esa parte del baby led weaning y todo esto que es muy interesante cómo le hemos dado el enfoque muy claro a los 6, 7, 8 meses. Y después, ¿qué pasa al año? ¿Qué pasa al año y medio? Cuando tenemos todos estos otros hitos del desarrollo y en los que además de que baja el apetito, los niños comen no tan bonito como estaban comiendo. ¿Qué es lo que está pasando dentro de su neurodesarrollo dentro? Bueno, pero los gastros se preguntan eso. O sea, yo creo que los gastros ni siquiera se preguntan eso. O sea, los gastros dicen, o sea, lo importante es llegar a que el bebé esté gordito, ¿no? Y que esté bonito. Y no le importa si está a lo mejor estimulando o no otro instituto. No, pero es la realidad. Entonces, dele de comer, señora, dele de comer esto, dele de comer lo otro. Y en realidad estamos haciendo una integración de los fenómenos sensoriales y del neurodesarrollo. Eso es de lo que quería que hay una buena estimulación de la cavidad oromandibular en la preparación, porque la alimentación es una de las preparaciones iniciales, primarias para el fenómeno del lenguaje y el desarrollo del lenguaje. Cada vez se han incrementado más los fenómenos de articulación del lenguaje. Entonces, ¿por qué les interesa nada más que suban de peso y no les dan clases de neurología para saber qué se tiene que desarrollar? ¿Y cómo vas escogiendo? Por ejemplo, cuando vas a hacer la lactación, ¿cómo escoges los primeros alimentos? ¿Importa el número de receptores y los primeros receptores a nivel lingual que se están estimulando para poder establecer que les das de comer? Como ya vieron, el doctor Barragán aprendió nutrición en el siglo pasado, que se decía lactación. Ahora llamamos alimentación complementaria, pero es súper importante esto que acaba de mencionar. ¿En qué nos tenemos que enfocar? No, porque muchas veces, inclusive como pediatra, estamos hablando de... Estos son los nutrimentos que tienen que comer o que están haciendo falta para hacer una buena complementación en la alimentación complementaria. Y hablamos esencialmente de 3. Hierro, zinc y fibra, que son lo que no contiene la leche humana. Y también aquí un punto muy importante. Tenemos en el más reciente encuesta de salud y nutrición de 2018, que salió el 12 de diciembre pasado, un incremento de 14% que estaba en el 2012. La lactancia materna exclusiva hasta 28%. Creo que estamos haciendo una buena chamba nosotros los pediatras en esto de estimular la lactancia materna. Y sí, en efecto, esta parte de los chicos que comen lactancia materna exclusiva tienen una habilidad o una sensibilidad diferente que los chicos que están solamente con fórmula para identificar, 1,
sabores. 2, y otra que me gustaría que abundaras un poquito en esto, Lalo, de texturas y temperaturas, ¿no? Y, o sea, texturas dijiste que esto de que se peleen con el bistec no está padre para el neurodesarrollo, pero sí, cuando hablamos de el baby led weaning y todo esto que pueden hacer, el reflejo de llevárselo a la cavidad oral, estimular toda la sensorialidad de la cavidad oral y de las texturas. ¿Cuáles son los componentes más importantes cuando empezamos con alimentación complementaria después de los 6 meses que debiera tener un alimento? Fíjense bien en la diferencia que quiero hacer en este momento. Una cosa son los alimentos, o sea, el vehículo a través del cual vamos a dar los nutrimentos, y otra cosa es el enfoque que a veces solamente hacemos los pediatras de los nutrimentos que queremos que coman los niños. ¿Cuál es la capacidad? Y 3 te diría, ¿cuáles son los elementos más importantes para favorecer el neurodesarrollo? O sea, ¿qué estás trabajando no solo desde el punto de vista de nutrición, sino desde el punto de vista de esto, el cerebro en este momento, en esta etapa de su vida, ajá, ¿qué necesita para conectarse mucho mejor? Eso. O sea, además de todo el aspecto sensorial, ¿qué está demandando altamente para poderse desarrollar y proyectar? Recordando que el cerebro, el primer año de vida, tiene cerca de 3 trillones de conexiones, o sea, se está conectando, está mandando conexiones cerebrales. 3.333 trillones de conexiones. Punto 33. Por minuto. Pero es muy importante, porque entonces, si tú estás pensando... se nos cae el estudio. Es que hicimos un estudio muy bonito en mi oficina. Sí. Entonces, ¿realmente estás pensando cuando haces una introducción de alimentos en que la mayor demanda es de ácidos grasos, omega 3 y de glucosa, y no tanto de si la proteína high level, de esta que tiene que ser perfecta? Y también porque pareciera que hay mucho más preocupación por no favorecer alergias, ¿no? Y y luego, como diría el Romo, ¿no? Porque si no, entonces no crecen los chavos, ¿no? Entonces les vas a dañar el riñón. ¿Qué trae el rollo que no le tienes que dar sal? El calcio y el sodio, ¿no? ¿O no? No, es bien importante, ¿no? Y si estás cuidando el riñón o no desde la etapa temprana. Pero bueno, en esta parte del neurodesarrollo si le das más bien buscando esta suplementación para que esté en teoría bien, o si te estás planteando si estás favoreciendo y ayudando un patrón del neurodesarrollo. Entonces, yo creo que aquí el componente es que tenemos que integrar todo, ¿no? Nuevamente. ¿Cuáles serían los alimentos que tendríamos que estar favoreciendo para que los niños tuvieran la posibilidad de hacer un neurodesarrollo completo desde el punto de vista de integración neurosensorial? Número 2, ¿cuáles son los nutrimentos que deben de tener estos alimentos para completar el componente de neurodesarrollo, tanto del encefálico, ¿no?, como de todo el resto de reservas de electrolitos, reservas de hierro, reservas de vitaminas? Y el tercer componente, que quizás es uno que a veces dejamos de lado, compadre, que es el de el desarrollo social, ¿no? Cuando hacemos una introducción inapropiada, inadecuada, y nos clavamos en los que es que dijo el pediatra que te tienes que comer 1,5 kilos de cereal con hierro, y así dijo, y esa es la cantidad que se tiene que comer. Cuando el niño no logramos identificar cuáles son sus sensores de apetito, saciedad, y el gusto de comer, lo que platicamos hace un ratito, que vimos cuando Maite comía con las manos, sus huevos revueltos y sus hot cakes al mismo tiempo, toda esta variedad de sabores y de texturas y de temperaturas. Cuando no hacemos este gusto por desarrollar, por el hábito saludable de comer y de socializar durante la comida, ¿qué trastornos pudiera realmente ocasionar esto de lo conductual, ¿no? El picky eater, el que está teniendo problemas para integración. Y cuando, compadre, ahí podemos diferenciar el que tiene un trastorno real. 1, de lo que decías al principio de la sensibilidad. 2, del trastorno del espectro autista, ¿no? Un trastorno del espectro autista. O el tercero, que nada más es un componente completamente conductual. ¿Dónde le entramos como pediatras a esto? ¿Dónde entramos para poder hacer la identificación? Yo creo que es bien importante primero hacer la recomendación de
que los pediatras sepan que el cerebro está hecho desde que se forma para poder establecer las pautas necesarias independientemente del medio en donde se desarrollen para estimularse a sí mismo, ¿no? Y por eso es esta búsqueda, para mí me parece constante del bebé, donde el bebé va a ir dando pautas dentro de su juego, de su desarrollo, para establecer la alimentación, que desafortunadamente cada vez me parece que los papás y los pediatras limitamos más las acciones propias que pueden hacer los niños, ¿no? Y de repente dejarlos y que puedan llegar y tocar y llevarse a la boca las situaciones, todo eso son estimulaciones sensoriales, que incluso hoy está muy en investigación, saber si los trastornos sensoriales y el desarrollo del gusto tiene que ver nada más con receptores locales propios de la cavidad oromandibular, o si más bien tiene que ver con situaciones específicas de la regulación y la integración de estas habilidades sensoriales desde una parte del cerebro que se llama el cerebelo, y que esa se va estableciendo desde los primeros días de vida con el desarrollo motriz. Pareciera que el desarrollo motor y el desarrollo sensorial van muy de la mano, y entonces si tenemos un pobre desarrollo motriz desde el inicio y tengo un pobre desarrollo de cavidad oromandibular, que eso se da a través de la lactancia materna, porque cuando el bebé tiene esta conexión con el seno de su madre, no solo es favorecer, ¿no?, la textura de la lengua cuando va recorriendo toda la piel de mamá, sino es también cómo succiona, y esta succión estimula los centros motrices, pero estimula el cerebelo, que es un gran regulador de la parte sensorial. Y por eso creemos que, bueno, uno, seguir trabajando sobre el seno materno es muy importante, hasta que sigan los niños más tiempo seno materno. Y dos, que estimular la alimentación no solo es que coma mejor, sino es permitirle que él juegue y que estimule todos los días, ¿no? Y que la estimulación sensorial en manos, en pies, ahora todo es hipo, ¿no? La camisa es hipoalergénica, lo que te pones es hipoalergénico, que no te dé ni el sol ni la brisa, ¿no? Y todas estas sensaciones están ayudando a regular el proceso con que se va a alimentar. Ok, entonces concluyendo en esta parte, alimentación al seno materno es donde empezamos con todos los sensores del neurodesarrollo y la estimulación inclusive cerebelosa. 2, cuando introducimos alimentación complementaria debemos tener en mente esta parte de la utilización, el juego, la sensorialidad de manos, olfativa, visual, además de la gustativa. Y aquí yo te voy a hacer una pregunta más adelante para el apetito y saciedad. Y 3, con todo esto, pregunta dirigida al doctor Eduardo Barragán Pérez. Del Baby Led Weaning, ¿lo recomendaríamos desde el principio? O sea, el utilizar Baby Led Weaning, para los que no sepan, es la utilización de la alimentación complementaria, no es su textura de papillas, sino en una textura de alimentos completos. Desde el punto de vista de neurodesarrollo, cuando hacemos la recomendación de alimentación complementaria a los 6 meses, hay cabida para esta posibilidad de las texturas, no solo en papillas, sino de alimentos completos. Lo que pasa es que desde el punto de vista más primitivo, como me dijiste que yo sigo hablando contigo, es que la sensibilización que se va dando de los receptores a nivel de cavidad oromandibular tiene que ser de menos a más. Así se da todos los procesos de sensibilización en nuestro cuerpo. Todo el proceso, si yo voy de repente a una estimulación muy alta, probablemente mis receptores no están acostumbrados y eso puede generar una mayor disfunción del sistema. Por eso empezar, ¿no?, con texturas muy establecidas, muy finas, permitiendo que los receptores en la boca no solo puedan obtener el gusto, sino también lo sensorial, y puedan empezar a tratar de discriminar lo que están viendo, es súper importante. Entonces, incluso por eso antes nos decían, no, si debes empezar con alimentos salados o alimentos dulces, ¿no? Y eso tiene que ver con... O amargos como las verduras, ¿no? O amargos como ¿Y con cuál empiezas? ¿Y por qué? Ya, fíjate que ahora, y de hecho en el consenso que hicimos, que está publicado aquí en el boletín del Hospital Infantil de México, hacemos una referencia a no ir necesariamente por los sabores, sino por las cuestiones que están más en demanda. Por ejemplo, recomendamos iniciar con carnes y cereales, que antes era impensable, ¿no? Decíamos que empezábamos las carnes hasta los 8, 10, 12 meses, que los niños pudieran tener más sensibilidad, por el gran aporte que pueden dar las carnes de hierro M para este componente de deficiencia de hierro, que las reservas se nos están agotando para ahí de los 6 meses, y los cereales que hoy encontramos
una buena cantidad de cereales fortificados que podemos aportar a los chicos como ese componente. Sin embargo, son dos sabores completamente diferentes. La carne esencialmente tiende a tener un sabor salado y los cereales tienden a tener, porque son los carbohidratos, los hidratos de carbono complejos, sabores dulces. Entonces pareciera que estamos dejando de lado nuevamente esa noción de las verduras al principio para que no se acostumbren tanto, que son los sabores más naturales, el dulce, el salado, y poner un disruptor que es el sabor amargo como primer componente. No, pero aparte voy a decir una cosa, porque donde están los receptores a nivel lingual, hace que de repente en esta búsqueda de sabores tiene que haber un mayor movimiento lingual, porque está buscando dónde acaparar el receptor. Entonces es muy interesante, la mayoría de los receptores linguales para azúcar están en el centro y entonces fácilmente es detectado el sabor. Entonces el movimiento lingual es mucho menor que cuando estás estimulando con sabores amargos. Entonces la lengua tiene que estarse moviendo y esto va estimulando los carrillos, estimula el paladar y eso favorece la tonicidad de la cavidad oromandibular para establecer el proceso de la articulación del lenguaje. Entonces cada vez si voy bajando esto y no estimulo estos sabores raros y que a lo mejor son feos, ¿no? Pero que también tienen implicaciones en la estimulación motora, es súper importante. Ya, ahora te voy a decir otra cosa, que yo de pronto siento que los pediatras nos clavamos por muchos años solamente en el sabor de los alimentos, como el driver, ¿no? Como la guía de lo que debían estar comiendo los niños. Y hoy puedo identificar que ya hay muchos más estudios de los que hemos estado. Bueno, y por alergias, ¿no? O sea, me parece a mí que el tema era mucho de las alergias y decir es que hoy tenemos cada vez más problemas de alergias a las proteínas de la leche y eso es porque estamos metiendo muchos alimentos muy tempranamente. Exacto. Antes se decía que no metieras cítricos ni metieras mariscos hasta después del año de edad y ahora lo están dando casi como tu cóctel a los 4 meses, ¿no? Si necesitas un cóctel, de alergia. Tu cuerpo te pide un cóctel, pues tienes que darle un cóctel. Pero bueno, ¿y qué tanto eso está ayudando en este proceso de desarrollo? Porque sí es una realidad que cada vez observamos un incremento en los problemas sensoriales, ¿no? Y que quiero hablar rapidísimo nada más de eso, porque se nos ve el tiempo, ¿no? Tenemos muchas mamás que me han preguntado y siempre tenemos este problema, ¿no? ¿Qué pasa cuando el niño tiene un problema, una patología, ¿no? Vamos a hablar de ácido tubular renal, con el doctor Romo la semana que viene tiene una talla baja, ¿no? Entonces... ¿Romo tiene talla baja? No, Toño no, Romo no. También un poquito. También, pero si yo tengo un niño que está dentro del espectro autista, que hay que reconocer que el trastorno sensorial o los problemas de selectividad de alimentos a nivel de la cavidad oromandibular no solo pertenecen al espectro, sino se ven en muchas otras patologías del neurodesarrollo. Pero entonces, si yo tengo un niño con espectro autista, que nada más come sabores amarillos y texturas rugosas, ¿no? Y no le gusta otra cosa, y estoy teniendo problemas para ganar peso, ¿cómo puedo favorecer que obtenga una alimentación satisfactoria? ¿Cómo puedo establecer una estimulación tratando de romper este círculo que tienen las mamás o en los pacientes con trastorno por déficit de atención, que también hay un porcentaje, hasta el 7% de la población con TDA tiene talla baja y que muchos de los medicamentos a veces un efecto secundario es que limitan la alimentación, o sea, quitan el apetito? ¿Cómo le hago para favorecer y establecer este proceso? Mira, yo creo que eso sí lo vamos a ir agotando más adelante, porque teníamos también la noción de que, y eso también es aprendizaje de lo que aprendimos mi compadre y yo en el siglo pasado, de que los niños tenían que crecer 750 gramos a fuerza los primeros 3 meses y luego 500 gramos. Y esto es bien importante, que los paradigmas para nosotros han cambiado y junto con esto hemos visto que no es tan deseable tener niños con sobrepeso, obesidad, con ese colchoncito que decíamos que nos va a dar resistencia. Ejemplos de alimentos amargos, nomás rápido. Ejemplos de alimentos amargos, tan fácil. La pura calabacita que usamos tan habitualmente es un alimento que, inclusive la calabacita, si la cocemos o la sobrecocemos, el dejo de amargura que tienen en la presentación que la tengas, que tiene la calabacita al sobrecocerse porque se liberan una gran cantidad de clorofila de adentro de sus paredes celulares, le va a dar un dejo de amargura y que a veces podemos contrarrestar con un toquecito, una pizquita de sodio, pero yo les digo que no sobrecosan la calabacita. Bueno, de sal un poquito. Sí, pero te decía que aquí el punto más importante del paradigma del crecimiento es que son 3 reglas básicas del crecimiento en todo el mundo, en todo el planeta, no importa de qué país seas. 1, peso sigue estatura y estatura sigue a genética, ¿sí? La talla blanco familiar es otra cosa que después discutiremos seguramente con algunos de nuestros colegas endocrinólogos sobre
la relevancia de calcular la talla blanco familiar, porque si nosotros logramos identificar que una criatura está creciendo con un peso adecuado para esa estatura y esa estatura está correspondiente a la genética de sus papás, es obvio que no puede subir de peso un bebé hijo de una mamá de 1,50 lo mismo que el hijo de una mamá de 1,72. Son perfiles de crecimiento diferentes y que tenemos que identificar cómo son estos perfiles de crecimiento para que podamos ajustar la cantidad o el pronóstico de peso que corresponda a la estatura pronóstico que estamos midiendo. Bueno, y también te voy a decir una cosa, también es bien importante dentro del crecimiento, algo que se pierde de vista es que no es lo mismo para un organismo crecer cuando está siendo estimulado correctamente desde el punto de vista motriz que cuando no se hace. Porque finalmente el músculo crece, al igual que los huesos, bases a la funcionalidad. Entonces, si tú tienes un bebé que en general no hace ejercicio, no se le permite hacer ejercicio, se mantiene todo el tiempo quieto, estático y amarrado en las sillas, ¿sí? Tampoco va a haber una mayor demanda metabólica, tampoco hay un desgaste y tampoco hay una situación muscular que permita el desarrollo adecuado de totalmente. Te voy a decir, y creo que aquí hay un componente y que hemos visto cada vez más en la literatura de los últimos 10 años, en la que hay, y es una noción que tenían las abuelitas también, que tu cuerpo te va a pedir, el cuerpo del bebé te va a pedir los alimentos que tengas más en carencia y va a limitar el consumo de los alimentos que más tengas en utilización. Cosa que ocurriría en las calorías, ¿no? Si no tuviéramos con la problemática hoy en día de obesidad infantil, pero hay sensores para esto, si estoy deficiente de hierro, hay sensores para desarrollar el apetito por hierro, por alimentos ricos en hierro. Hay la capacidad del organismo de identificar estas deficiencias nutrimentales. Si son así, ¿qué datos debemos de ver en nuestros bebés para orientar o reorientar? Porque hoy en día también, y esa es otra que hacemos, en lugar de tener la aburrida papilla que era solamente de manzana en el plato, sabemos que tenemos que tener una gran opción de alimentos en el plato, ¿no? Junto con el cereal está la fruta, está la verdura, está la proteína de origen animal y la proteína de origen vegetal también, y que puede el chico comer más o menos de una o de otra de acuerdo a sus deficiencias. Pero déjame rápidamente, me voy a contestar 3. ¿Es recomendable el uso de utensilios en la alimentación complementaria? Eso, sí. Cuchillos, tenedores, todo lo demás, adelante. ¿Desde qué edad? Es bien variable también, ¿no? Los bebés, conforme ya entramos a la alimentación complementaria, es muy poco probable que tengan habilidades con un utensilio. ¿Cuándo pueden tener el agarre? Exacto. Cuando tienen el agarre y favorece el proceso de coordinación. Ajá. Desde los 6 meses, ¿no? En Facebook es esa, ¿verdad? Sí. ¿Qué le debes de decir a los papás cuando el niño ya tiene 6 meses de edad y sostén cefálico del tronco, pero aún tiene reflejo de extrusión presente? Fíjate que es bien difícil porque, o sea, tener reflejo de extrusión presente es muy diferente a la forma en la que comen los niños en estas edades tempranas, en las que la succión, la limpieza completa de la cuchara no va a llevarse a cabo. Hacen todavía, inclusive por ahí, creo que lo subí las semanas pasadas, las fotos de Salvador, mi bebé, que tiene 6 meses, y que hace todavía, bueno, hacía la semana pasada, ya esta semana no lo hace, la limpieza de la cuchara como si fuera un pezón o un chupón, ¿no? En la que solamente hace como que mamara la cuchara. Uh-huh. Y conforme va avanzando y las texturas, y el avance de su neurodesarrollo, ya está haciendo, y lo estaba haciendo ayer que estábamos en casa de mi hermana, la limpieza de toda la cuchara, y además come con desesperación. Entonces tiene ya como esta sensación de que ya está integrado. Este alimento que tiene estos 4 o 5 variedades de sabores diferentes, me da una satisfacción, una saciedad que no me daba la leche materna antes. Y que esto dice, pues órale, dale más rápido y a la cuchara. ¿Cuándo empezar con los utensilios? Cuando tienen una buena presión. De hecho, de inicio, los niños van a llevarse a la línea media. 6-7 meses de vida. Que son 6-7 meses de vida. Van a llevarse lo que contengan en la mano hacia la cavidad oral, pero no quiere decir que puedan del todo utilizarlos. Totalmente, pero es parte de empezar el fenómeno de neurodesarrollo y de coordinación.
Otra cosa importantísima, nos están preguntando sobre dieta cetogénica, ese es un tema totalmente aparte y diferente y lo tocaremos después. Algo bien interesante es, si yo como papá o como pediatra veo que un bebé le está costando trabajo deglutir o empezar alimentación complementaria porque no lo puede comer, no lo está tragando de manera adecuada, ojo, el niño puede tener un problema de tono muscular que se llama hipotonía y esto puede estar siendo una de las primeras manifestaciones, el hecho de que no tolere alimentos de manera adecuada, no los pueda tragar o que no quiera. Entonces hay que tener mucho cuidado porque ese niño tiene que ser revisado, ver que no tenga una hipotonía y esta hipotonía esté generando un problema de neurodesarrollo y no que el hecho de no alimentarlo lo vaya a llevar a un tema de neurodesarrollo, ¿no? Sino ya es una manifestación que puede estar pasando con eso. Oye, ¿el agua? ¿Qué onda con el agua? Porque el agua no tiene sabor. Antes de esto, llegó también del viernes para acá, llegó una pregunta, compadre, de niño prematuro, llega a los 6 meses, ¿a qué edad empieza la alimentación complementaria? ¿A los 6 meses cronológicos o a los 6 meses corregida? ¿Qué me recomiendas? ¿Qué recomienda el neurólogo? Y ahorita les digo qué recomienda el nutriólogo. Nosotros recomendamos el neurodesarrollo en los pacientes prematuros es más desfasado, sobre todo los primeros 2 años de edad. Y es bien interesante porque esa pregunta que uno piensa que cuando uno nace prematuro, va a estar prematuro toda su vida. Entonces, ojalá yo hubiera nacido de 27 semanas, porque ahorita tendría como 22 años, en lugar de los que tengo. No, el proceso de neurodesarrollo y prematurez se acaba y debe resolverlo el primer año, cerca del 80-90%, y se termina la prematurez a los 2 años de vida. Entonces, para nosotros, cronológicamente, yo debo empezar cuando el bebé esté listo. Y eso va a depender de la evolución de cada uno de los pacientes. No depende de la edad cronológica y decir, mi hijo prematuro ya cumplió 6 meses de edad corregida, tengo que empezar la lactación. No. Si aún tiene un desfase en el proceso del neurodesarrollo y no ha logrado completar la estimulación oromandibular, es mejor esperarme y darle el tiempo suficiente para empezar y no apresurar un fenómeno que incluso puede generar más problemas. Otra cosa importantísima es que se me vaya, porque me preguntó la mamá de Gris, de un chiquito que le manda muchos saludos. El Pediasure como alimentación complementaria, ¿vale la pena dar o no dar Pediasure? Espérenme, deja de buscar con qué ahorcarme. Porque eso lo recomiendan un montón los pediatras y hay que darlo de lunes a viernes 2 veces por semana y los fines de semana 3 para que coman. No, bueno, voy a complementar tu respuesta de parte de esto del prematuro. Para mí uno de los puntos importantes de cuando empezar la alimentación complementaria con el prematuro, no tiene que tener la sedestación completa, pero sí tiene que tener por lo menos la capacidad de hacer lo que estamos buscando en la alimentación complementaria, que es tener la posibilidad de visualizar la cuchara o el alimento, poder acercarse, interesarse e interactuar con el alimento. Esto a veces no involucra necesariamente sedestación completa. Yo encuentro bebés que nacieron muy prematuros y que llegan a los 6 meses ya pesando sus buenos 6, 6,5, 5,5 kilos y no tienen una sedestación incompleta, pero que pueden desarrollar el interés. Y esto muchas veces porque hoy en día también los pacientes con prematuras se pueden estimular o se estimulan mucho en la rehabilitación temprana y que pueden acercarse al alimento, llevárselo a la boca e interactuar de forma... Bueno, antes de terminar, porque nos queda un minuto, espero que les haya gustado, el próximo lunes, a estas horas, el doctor Romo va a hablar sobre ácido tubular renal. 2, el próximo 5 de febrero, la Asociación de Médicos va a empezar también sus pláticas, un poco así en formalidad. Vamos a hablar de TDA y la alimentación de TDA, si hay alimentos o no que generan hiperactividad, y vamos a tocar un poco los trastornos comunales dentro del espectro y vamos a hablar un poco sobre este tema. Por favor, todas las preguntas que nos están haciendo las vamos a ir contestando paulatinamente y las que no, por favor, que nos busquen a través de la página de Face o de Instagram de la Asociación de Médicos del Hospital Infantil de México, el Departamento de Gastro de Neuro y que nos vayan escribiendo. También, si tienen temas de interés que quieran que podamos estar platicando entre los diferentes especialistas aquí del Hospital Infantil de México, por favor, háganoslo saber a través de nuestra página de Face. Y les agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros. No sé si nos podemos quedar más tiempo o no. Eso vamos a hacer rápido el recuento de los daños y resumir para concluir esta sesión. Número 1, tenemos que la alimentación al seno materno de forma exclusiva a los 6 meses es uno de los estimulantes del neurodesarrollo más importante, no solo desde el punto de vista nutrimental, sino también oromotriz y sensorial. Número 2. Te voy a decir también por qué. Porque lo huelen. Claro. Huelen a la madre
Y eso es todo un estímulo de acercamiento y desarrollo no solo de los patrones sensoriales, oromotrices y coordinatorios, sino también de la fase de construcción de la personalidad. Totalmente. Número 2, la alimentación complementaria introducida a los 6 meses en sus diferentes variedades de alimentación en papillas, Baby Led Weaning o el famoso Bliss, que es la combinación de las texturas de acuerdo a las necesidades, van a seguir un patrón del desarrollo de forma habitual. Número 3, la falta de poder integrar en todos estos componentes a lo largo de estos primeros meses de alimentación complementaria nos puede estar hablando de un problema de desarrollo o de sensorialidad o de desarrollo de tono muscular, y que debe valorarlo su pediatra y su especialista en neurología. Y número 4, con esto cerramos, la introducción de los alimentos es parte indispensable de un buen neurodesarrollo. Sí, para la forma de crecimiento, la parte nutricional, o sea, los alimentos como vehículo de nutrimentos, pero muy importantemente para el neurodesarrollo y el desarrollo social de nuestros pacientes, de nuestros bebés. Sí, vamos a dejar guardado el live. Sí, se va a quedar guardado el live aquí, se va a quedar guardado en neuropediatría, se va a subir también a AMHIM, CDMX, que es la página de la Asociación de Médicos del Hospital Infantil de México, que nuestro colega, compadre, mi expresidente que me dejó, y yo le dejé una deuda grande y por eso ahora soy su esclavo. Estaremos Oye, nada más rapidísimo. También. Es importante que los alimentos se vean bonitos, porque luego parecen gourmet, ¿no? Y ahora o con que le des así el pedazo ahí de... Mira, es muy importante toda esta parte, nuevamente, de la estimulación atractiva de los alimentos como vía de nutrimentos, que se vean atractivos, que se vean bonitos, que se vean... y que las temperaturas sean agradables. O sea, y el lugar. Porque luego acaban de trapear con Maestro Limpio, sabor a olor a fabuloso de fresa, y le están dando una comida diferente. Y acuérdense que es súper importante, porque esto tiene una complementación en lo que están oliendo y lo que están oliendo. Y esa es una conexión súper padre. Y ya no acabé de decirte, Pediasure. El Pediasure es un muy buen recurso para los niños que no podemos alimentarlos de forma natural por su boquita y los usamos como un recurso a través de sondas. Es excelente. Para los demás es un componente, y vamos a hablar más adelante de él, que quita el apetito. Las vitaminas no son indispensables para el crecimiento. Gracias, señora Romo, por la pregunta. Vamos a tener muchas más oportunidades. Por favor, sigan con sus preguntas en Asociación de Médicos del Hospital Infantil de México. Tenemos ya una página de YouTube, que dice Romo que ya no se usa porque es millennial, pero también ahí vamos a tener todo este contenido, y pueden ustedes mandar Romo, ven, Romo, para que te conozcan. Ven, Romo, para que te vean rápido quién va a estar aquí. ¿Quién es Romo? Oye, ¿sí existe la acidosis tubular renal o no? Está sentado, sí, en las piernas del doctor Barragán. Oye, sí, nomás rapidísimo. ¿La acidosis tubular sí existe o es un mito? No, es un tiso. No es un mito, es una enfermedad. Ajá. Pues es una enfermedad, pero sí está bien descrito. O sea, sí existe. Sí existe. Vamos a hablar de eso. Pero no por ser chaparrito tienes acidosis tubular. No. Gracias. Okay. Gracias, maestro. Bueno, a todos muchas gracias. Gracias, que tengan una excelente semana.